Chicos, buenos días. Estamos esperando que ingresen a la sala los otros participantes de la comisión para dar inicio. Así que bueno, los de la comisión anterior se retiran y se van subiendo al aula el resto de las comisiones, la otra comisión que falta. Y Lidia, no sé si podés dejar de compartir pantalla si ya subo el Power. Ahí está. Sí, ahí está, ya salió tu Power, lo coloco yo el mío. Avísame, Lidia, cuando doy inicio, o si no sé cuántos hay conectados ahora. Hay 15 conectados, si querés empezar. Dale, entonces arrancamos. Bienvenidos alumnos, buenos días a esta comisión. Continuando con el desarrollo del programa, vamos a presentar en esta oportunidad las diferencias y semejanzas de los vasos. Como ustedes bien saben, siempre pregunta de todos los años y también en enfermería básica, diferencia entre arterias y venas, su función, su estructura, cuál es la función de los capilares. Bueno, un poquito de eso vamos a ver hoy con respecto a los vasos sanguíneos. En primer lugar, les voy a introducir dos conceptos que debemos conocer. Uno es vasodilatación y otro vasoconstricción. Ya la palabra los lleva a pensar en vaso, cualquier arteria, vena, cualquier vaso sanguíneo se refiere a este vaso que tiene, ustedes piensen que tiene una luz, que tiene un calibre, porque se asemeja a un tubo por el cual se conduce sangre, puede ser sangre que emerge o sangre que regresa del corazón, y va respondiendo, ¿sí?, en este trayecto, en esta onda de sangre, ¿sí?, se va acomodando sus paredes al paso de la sangre. Cuando hablamos que un vaso se dilata, estamos hablando que ese vaso incrementa o aumenta su luz, su calibre, se agranda, ¿sí?, debido a la relajación de la musculatura lisa de sus paredes. Esto responde, ¿sí?, al sistema, la conexión que tiene el aparato cardiovascular con el sistema nervioso autónomo. Piensen siempre, repito lo mismo, que todos los aparatos y sistemas trabajan en forma colaborativa. Ningún aparato o sistema trabaja aislado. Entonces piensen que si el sistema nervioso envía una respuesta o una señal, lo envía a las paredes de estos vasos, arterias o venas que tienen vasoreceptores, ¿sí?, tienen células especializadas que van a captar, ¿sí?, este estímulo y va a responder. Vasoconstricción es todo lo contrario, es cuando el vaso sanguíneo se achica, se contrae en su luz. Pero siempre piensen algo muy importante, más allá de que el vaso sanguíneo sea grande o se achique en su diámetro, la cantidad de sangre en condiciones normales y la presión de ese flujo sanguíneo siempre es igual. Por lo tanto, en la vasoconstricción yo siempre lo llevo a pensar en un ejemplo que es muy común para ustedes, aquellas personas que tienen el colesterol alto, ¿sí? Ustedes van a ver que las placas de ateroma de ese colesterol se van a depositar en la arteria, en la capa interna de la arteria, por lo tanto va a cerrar, va a ir obstruyendo, ¿sí?, el calibre o esa luz del vaso. Por lo cual, la sangre, que va a hacer lo mismo en presión y volumen, va a tener que progresar por un cañito o por un vaso mucho más chico, incrementando su resistencia e incrementando, por supuesto, lo que nosotros vamos a valorar como hipertensión arterial. Eso sería un ejemplo de cuando en este caso, un vaso
se achica o se contrae por una enfermedad. ¿Sí? A veces también ustedes como enfermeros van a administrar fármacos para vasodilatar o para vasocontraer, ¿sí? Estos vasos sanguíneos con indicación médica, por supuesto, por alguna patología. Sí, pueden indicar no sé, algún vasodilatador, pueden administrar adrenalina, bueno, etc. Ustedes cuando vean en la práctica se van a dar cuenta cómo este fármaco actúa en las paredes de los vasos y vasodilata o vasocontrae. Bien, ya con estos dos conceptos que los tienen que aprender, continuamos entonces con la clasificación de los vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos encontramos en el cuerpo? Ya vimos arterias y venas que serían del corazón, ¿sí? Arterias grandes. Entonces tenemos que esas arterias que salen de ese tronco arterial o ese tronco venoso, se distribuyen en todo el organismo, se van ramificando y por supuesto en ese recorrido, en esa ramificación hacia miembro superior o miembro inferior, se van achicando en calibre. Tenemos las arterias, las venas y los capilares. Cuando una arteria achica su calibre en su distribución, se transforma en una arteriola. Cuando la vena hace lo mismo, en una vénula. Y luego acá tenemos un concepto nuevo también, que es las metaarteriolas. Estas metaarteriolas pertenecen a la microcirculación. Son una red de vasos sanguíneos que van a permitir comunicar en la microcirculación a las arteriolas y a las vénulas. Tienen una función muy importante. Uno siempre presta atención a las arterias, ¿no? A la aorta. Todos los vasos sanguíneos son importantes, al igual que los capilares, que participan en la difusión y en la absorción y distribución de muchas sustancias y también gases. Por lo tanto, su importancia radica para todos. Pero uno siempre por ahí, les digo, el enfoque está en las arterias, pero las metas arteriolas y los capilares también son vasos de circulación, pero concretamente de absorción y difusión de gases y sustancias. Piensen, por ejemplo, en el aparato digestivo. El intestino está inervado por una red, una maraña de capilares, por así decir, y estos permiten justamente el intercambio de absorción, de nutrientes. Mientras que cuando veamos aparato respiratorio, van a ver una unidad microscópica muy chiquitita que se llama alveolo, y esta también tiene una maraña de capilares en forma de ovillo que permite el intercambio gaseoso, dióxido de carbono y oxígeno. Continuando con la clasificación de los vasos a cómo están conformados, cómo es su estructura. Habíamos dicho entonces que las arterias se podían clasificar. Tenemos arterias elásticas o de gran calibre, las medianas o musculares y las arteriolas o de pequeño calibre. Las arterias elásticas o las grandes, por ejemplo, la arteria aorta o pulmonar, va a estar constituida por un tejido elástico que es lo que va a permitir amortiguar ese flujo y esa presión de sangre con la cual eyecta el ventrículo izquierdo, ¿sí? O eyectan los ventrículos, generado por la contracción cardíaca. Entonces, las arterias de gran calibre, las que nacen en el corazón, tienen esta composición. Son más gruesas, tienen mayor tejido elástico, justamente para resistir esta onda de sangre pulsátil. Mientras que en las arterias de mediano calibre hay un predominio de un tejido muscular liso, y este tejido muscular liso es también sensible a la inervación vegetativa y a sustancias activas. Sustancias activas que yo les había mencionado hace un ratito, por ejemplo, puede ser una sustancia activa propia que genere el organismo o una sustancia que uno administre como enfermero, ¿sí? Por ejemplo, un antihipertensivo. Las arterias entonces de mediano calibre están inervadas vegetativamente al sistema nervioso. Lo que yo quiero comentarles con esto es, imaginen el vaso sanguíneo, la arteria, que tiene como unos receptores en sus paredes, en sus vasos, y que esto responde a la causa-efecto de la homeostasis. Por lo tanto, va a controlar ese flujo y va a controlar la presión arterial. Luego vamos a ver en otra parte del trabajo práctico que ustedes tenían para desarrollar, que hablaba de cómo se controlaba o qué forma colaborativa tenían todos los aparatos y sistemas para regular la presión arterial, ¿sí? O de qué manera se regula la presión arterial, ¿sí? Entonces ahí van a poder lograr completar
esta parte de que yo les hablo de que las arterias en sus capas tienen estos sensores o vasoreceptores que efectúan respuesta acorde a la señal. Luego tenemos las arteriolas, que como ya les comenté, son de pequeño calibre, y también sucede lo mismo con las venas. Se clasifican en grandes, en medianas, y las más pequeñas, las venas. Imagínense todo el recorrido de este aparato circulatorio, desde que nace el corazón hasta que llega a la parte más microscópica, como yo les comentaba, por ejemplo, un alveolo en el aparato respiratorio. Y siempre piensen que más allá del calibre del vaso, por más pequeño que sea, llega no solamente el flujo sanguíneo adecuado, sino con la presión adecuada también. Bien, vamos ahora a clasificar los vasos por su función. Tenemos los de conducción, que estaría acá presente las grandes arterias, los grandes vasos, que justamente debido a que tienen arterias elásticas, tienen gran calibre y pueden conducir toda esta presión y este flujo. Luego tenemos ya las de distribución, que son las de calibre mediana, como son las arterias musculares. Luego tienen los vasos de resistencia, que aquí ya estamos hablando de vasos mucho más pequeños, ¿sí? Vasos en los cuales la luz ya se va disminuyendo como pequeñas arterias. Luego tenemos los vasos que intercambian sustancias. Yo ya les adelanté que pueden intercambiar gases, oxígeno, dióxido de carbono, pueden intercambiar nutrientes. Piensen que la sangre es un tejido conectivo especializado que transporta, además de sustancias, hormonas, oxígeno. Entonces, todo esto es transportado a través de todos estos vasos. En los vasos de intercambio vamos a encontrar vasos más finos, de calibres más pequeños, que forman redes o ovillos extensos para llegar a todos los aparatos y sistemas. Y esto está representado por los capilares. Ustedes van a ver que la constitución de tejido de un capilar nunca puede ser lo mismo que un tejido, por ejemplo, del vaso de conducción de una grande arteria, ¿no? No es lo mismo la constitución de una arteria aorta a un capilar, ¿sí? Todo esto se debe también por la función. Luego tenemos los vasos de retorno, que está formado por la red venosa, que es más compleja, ¿sí? Son vasos de reservorio, ¿sí? Siempre piensen cómo tienen que... Qué increíble que las venas, desde el miembro inferior de la pierna, tengan que transportar sangre, o regresar, mejor dicho, sangre desde el miembro inferior hacia el corazón en contra de la gravedad. Justamente van a ver ustedes en las diapositivas que les voy a presentar que justamente las venas tienen válvulas en su cara interna que no la tienen las arterias. Bien. Hay tres tipos de capa o túnica, como quieran llamarlo. Nosotros vamos a llamar túnica, que tienen tanto las arterias como las